Bien, el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Doy gracias al Señor por esta nueva ocasión, segunda ocasión en esta vez que hemos venido, de poder estar con ustedes. Se me ha pedido que volvamos a tocar el tema del domingo pasado para que podamos cada día tenerlo más claro, porque cuando uno aprende algo, luego lee las Escrituras y ya su mente está condicionada a lo que le dijeron que era. Por lo tanto, es como que lo lee rápido porque cree que lo entiende. Y entonces no lo escudriña con la debida diligencia, con la debida examinando el detalle realmente, qué es lo que dice, o por ejemplo entender las palabras. Y lo que les compartía, que por ejemplo la palabra bautismo, nosotros la oímos y entendemos o pensamos directamente en el bautismo en agua. Y es porque es lo que más conocemos. Nos hablan de bautizar y pensamos en el bautismo en agua. Pero la Escritura nos habla, les citaba, de varios bautismos. Está primero el bautismo de Juan, que era en agua. Está el bautismo en el nombre de Jesucristo, que es en agua. Y está el bautismo en el Espíritu Santo. Está el bautismo en fuego, está el bautismo en el cuerpo, está el bautismo en el Padre. Pero son bautismos que en la iglesia no se conocen. Pero no es que no estén en las Escrituras. El problema es que no se conocen. Y en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1, nos habla de los fundamentos de la doctrina de Cristo, donde una de esas características es la doctrina de bautismos, plural, doctrina de bautismos. Pero a modo de ejercicio quisiera invitarles nuevamente al Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 16, que esto también lo vimos. Y quisiera decirles que este es un tema que trae mucha controversia entre hermanos teólogos o relativamente maestros, eruditos, acerca de, cuando se piensa en el bautismo en agua, ¿en qué se debe bautizar? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y tristemente, los que tienen una posición tienden a descalificar al otro y a veces hasta considerarlo que no es hermano. Y los de la otra posición exactamente igual, con una actitud de desprecio. Y yo quisiera que justamente permita el Señor que no anide nada de eso en nuestro corazón. Amén. Uno debe comprender el estado en que está la iglesia, y no porque un hermano esté en algo equivocado yo lo debo menospreciar. Yo debo aprender a amar a todos los hermanos, y si en la medida que el Señor me permite edificar, voy a edificar. Pero de ninguna manera usar estos temas para debatir, para conflictos, para burlas. Absolutamente nunca. El tema en sí es controversial. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en lo que se conoce como la Gran Comisión, dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en el libro de los Hechos nosotros vemos los bautismos que se ejercieron en agua, se entiende, a recién convertidos, todos fueron hechos en el nombre de Jesús, y de ahí viene la controversia. ¿Por qué el Señor dijo una cosa y por qué los apóstoles aparentemente hicieron otra? Y eso es lo que tenemos que ver, que ambas cosas son verdad. El Señor dijo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos, que eran discípulos, que entendieron lo que el Señor les dijo, cuando bautizaban en agua, bautizaban en el nombre de Jesús. Y pareciera que hay una controversia.
Cuando uno dice que el bautismo es en el nombre de Jesús, está la tendencia a decir, estos son solo Jesús. Pero no es cierto. Yo creo que no es la doctrina lo que salva, sino un corazón genuinamente creyente. Amén. Por lo tanto, tanto en esos hermanos como en los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, en ambos hay hermanos de verdad. O sea, no es para descalificarse unos a otros por creer algo diferente. Pero ¿cuál es el objetivo de compartir este tema? Es que por la gracia del Señor podamos recibir la verdad para que vean. Los que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los he oído en sus argumentos descalificar a los otros, diciendo, por ejemplo, que Pedro era porfiado, que Pedro era desobediente, que Pedro no le obedeció al Señor Jesucristo. Entonces se descalifica a Pedro, pero acontece que en el libro de los Hechos no es solo Pedro, es el apóstol Pablo también, y Felipe el evangelista también, y todos bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces, ¿entendieron ellos mal y nosotros bien? ¿O será que nosotros estamos entendiendo mal y ellos sí entendieron bien? ¿Ya? Entonces es importante analizar cosas, pero partiendo por examinar nuestro propio entendimiento. Por eso les pedí que abrieran su Biblia en Marcos capítulo 16 y versículo 15. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Y les dijo, esto es en la versión de Marcos, la gran comisión, que es lo mismo que dijo el Señor en Mateo 28. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y si yo a este versículo, yo les pregunto, hermanos, ¿quién ha sido bautizado? El texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo le pregunto, ¿hay alguno aquí que haya sido bautizado? Amén. Ya. ¿Por qué dicen amén? ¿En qué bautismo pensaron? Claro, el agua. El agua. ¿Dice el texto bautismo en agua? No lo dice, ¿verdad? Pero la mente está condicionada a entender eso. Es decir, en la mente uno ya cree que eso es lo que dice, porque no conoce más bautismos. Generalmente se conoce el bautismo en agua, pero ¿existen más bautismos en la Escritura? Entonces, les voy a pedir esta vez que echemos una mirada a algunos pasajes de la Escritura para que vean que hay otros bautismos. Ya. Primeramente, les voy a invitar a la carta a los Romanos, capítulo 6. Versículo 3 y 4. Perdón. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Ya? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautismo en Cristo. Díganme en forma común, así, de todo lo que han escuchado desde que se congregan, desde que están conociendo las Escrituras. ¿Es común escuchar hablar de este bautismo? No. ¿Ven? Hay otra referencia a este mismo bautismo en Gálatas 3:27, que quisiera que lo puedan encontrar.
3:27, donde dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Luego dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Qué es lo que se ve en aquel que ha sido bautizado en Cristo? Se ve a Cristo. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Es decir, no tiene que ver con el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo, en la persona de Jesucristo. De este bautismo vamos a hablar más, porque esto es justamente a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién es el Salvador? ¿El agua o Jesucristo? Jesús. ¿Dónde hay que realmente entrar? En Cristo. En Cristo. Amén. Por ejemplo, si ustedes leen Romanos 8:1. A ver. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? Ya. La palabra en implica dentro. No es con Cristo sería al lado, ¿no es cierto? Amén. Yo estoy puedo estar con otra persona, pero estar dentro es en. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, dejémoslo ahí en cuanto a ese ejemplo. Ahora, vamos a Lucas capítulo 24. Se entiende que capítulo 24, aquí el Señor ya está resucitado. Amén. Es decir, los apóstoles están hablando con Jesús resucitado. Es una experiencia, bueno, gloriosa. Bueno, en esta condición, cuando ellos ya son testigos de la resurrección, el Señor les dice en el versículo 49, para ir puntualmente: he aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que por un lado los manda ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero como decir, cuidado, no tan rápido, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ya, ahora vamos, que Lucas también escribió el libro de los Hechos, así que es como una continuación, y vamos al capítulo 1. De Lucas. Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 4, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué cosa? Bautizados. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es otro bautismo. Ustedes verán, no es lo mismo bautizar en agua que ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. No es lo mismo, son distintos bautismos. En el versículo 8, es necesario considerarlo, también dice: pero recibiréis poder. Lucas 24 les decía, es necesario que sean investidos de poder desde lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de eso está en el capítulo 2, los primeros versículos. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pregunta, ¿tiene algo esto que ver con el bautismo en agua? Nada. Nada, ¿verdad? Es otra experiencia absolutamente diferente, y esto también aparece en distintos pasajes de la Escritura, iglesias que fueron bautizadas con el Espíritu Santo en diferentes lugares donde los apóstoles iban predicando. Ya, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, si me acompañan, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahí tenemos una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Cuál es el vaso que él había de beber? Copa de ira. La cruz, ¿verdad? La cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Bien, él la bebió, y la pregunta es: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber? ¿Y qué es eso? Esto es conocido como el bautismo de fuego. El Señor es como decir, la prueba máxima de la obediencia al Padre fue la cruz. Ustedes lo pueden ver en Getsemaní. Padre, si es posible, lo vuelvo a reiterar, pasa de mí esta copa sin que yo... Eso es lo que yo quiero, decía el Señor, ¿no? Lo que yo quiero, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Eso es someterse absolutamente al Padre en todo, ya, 100%. Y dio su vida porque esa fue la voluntad del Padre. ¿Ve? Entonces, nosotros también seremos probados. La fe tiene que ser probada. Entonces, aquí el bautismo con que yo soy bautizado, si ustedes me acompañan a la primera carta de Pedro. No quiero ahondar mucho en este detalle, pero si ustedes recuerdan, Pedro entró al patio del sumo sacerdote cuando el Señor estaba siendo juzgado y se empezó a calentar al fuego. Y ahí vino una criada y le dijo: tú eres de ellos también. ¿Ve? Pedro estaba al fuego. Y vino una criada y le dijo, y ahí comenzó Pedro a negar: no, yo no conozco a ese hombre. Y está esa relación de que estaba calentándose al fuego. ¿Ya? Y comenzó a negar. Si ustedes ven o recuerdan el libro de Daniel, Nabucodonosor se hizo una gran imagen de un dios que él inventó y ordenó que todos, al sonido de los instrumentos musicales, se postraran y adoraran esa imagen. Y estos tres amigos de Daniel, que principalmente sabemos los nombres que le pusieron ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, no recuerdo, sé que uno es Misael, sí. Azarías y Ananías. Ahí. Gracias. Bueno, esos tres varones fueron probados en fuego. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? O adoran la imagen o los echan al horno de fuego. Y no adoraron, por lo tanto fueron al horno de fuego. ¿Y qué les pasó? Solamente se le quemaron las ligaduras. Todo lo demás, ningún daño. Entonces, Isaías 43, si no me equivoco, dice: cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Amén. La llama no te va a quemar, pero el fuego purifica. Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti.
y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Bueno, eso está citando, la escoria del oro se separa en el fuego. Cierto. Entonces, muchas veces la Escritura está hablando en el libro de Zacarías, Malaquías, que Él viene como fuego purificador. El Señor dijo, no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Fuego he venido a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Por tanto, son varios los pasajes que hablan de esto, pero quisiera llevarlos a Pedro, que fue el que fue metido en fuego y no aprobó. Pero luego Pedro, dos pasajes en la primera carta de Pedro. El primero está en el capítulo 1. Voy a ir al versículo 6 directamente, a pesar de que ustedes entenderán que el contexto hay que leerlo. Dice el versículo 6 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aflicción, fuego. Meterlo al fuego, hacerlo pasar por aflicciones, es como decir, si ustedes leen el libro de Job, ¿cuál era el propósito del maligno al tratar de herir a Job? Que maldijera al Señor. Está siendo probada su fe. Y la Escritura allí dice que Job conservó su integridad. En medio de todo lo que vivió, todo lo que le pasó, nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene propósito. Bueno, les decía, dos pasajes aquí. El segundo, en capítulo 4, la misma carta de Pedro, versículo 12, y aquí más claro todavía. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como si, ¿se han fijado que a veces el creyente dice, ¿y por qué a mí? Es como si, pero si yo no he pecado, yo ando bien. Bueno, Job no había pecado. No es por pecado, no es castigo, es purificación. Para que entendamos que todos los bautismos nos van purificando a fin de acercarnos a Dios. Nos están llevando por el camino al lugar santísimo. Entonces, entrar a la presencia de Dios es algo mucho más, ¿cómo decirlo? No es que sea difícil porque es por gracia, pero no es llegar y decir, hermano, echemos el lugar santísimo nomás y total, el camino abierto. No es así. Hebreos capítulo 10, 19 dice que el camino está abierto, pero hay que transitar ese camino y habla del lavamiento, habla de con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través de la revelación, porque fue abierto el velo. Entonces, ese camino hay que vivirlo, no es solamente que porque dice que está abierto, ya listo, todo entramos. No, tiene que ser el limpio de manos y puro de corazón, como dice el Salmo 24, ¿no? ¿Quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado por engaño. Entonces, aquí dice, amados, no os sorprendáis, no se sorprendan si de pronto a su vida vienen aflicciones. No se sorprendan, porque la mano del Señor los está purificando. Amén. ¿Ya? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, Gloria a Dios. para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Entonces tenemos bautismo de fuego. Pero tenemos este otro bautismo que no, fíjese, en la Escritura solamente una referencia por la palabra bautismo, 1 Corintios 12. Pero donde hay mucho que decir
sobre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que decimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero nuevamente eso hay que entenderlo, porque no es tan así como decir la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí, porque nos reunimos. No, no es así. Cuando el Señor instituyó la cena del Señor, que no sé si será necesario leerlo, pero creo que todos lo conocerán, Amén, creo. amén, amén. El Señor tomó pan de Pascua, pan de la Pascua, que es un pan sin levadura. Y Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahí estaban todos los apóstoles, y Él no dijo, ustedes son mi cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Y lo partió y lo repartió y les dijo, coman todos de él. ¿Verdad? Sí. Luego, no eran ellos el cuerpo de Cristo, sino esa porción de pan que se comieron. Así que entre todos quedó el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La porción de pan que se comieron, no ellos, para no confundir. Yo soy el cuerpo, o yo soy parte del cuerpo de Cristo. No, no soy yo, es la parte de Cristo que está en mí. Para diferenciar mi vida natural con lo que hay de Cristo en mi vida. Es diferente. Entonces, cuando usted lee el cuerpo de Cristo, por favor, les dije 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu, 12. capítulo 12, versículo Perdón. 13. ¿Ok? Ok. Ya, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizado. Bautizados. Este es otro bautismo, si ustedes se fijan, no es el bautismo del espíritu, porque aquí estamos siendo bautizados en un cuerpo. A ver si notan esta diferencia. Una persona puede ser bautizada en agua, ¿ya? Puede ser bautizada en el espíritu, puede ser bautizada en fuego y sigue siendo una persona. Amén. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que uno pasa a ser miembro de un cuerpo. Ya no soy yo, soy un miembro. Yo no soy el cuerpo, soy un miembro. Me une el Señor a otras vidas. ¿Me entienden? Amén. Me une el Señor y esa unidad no es teórica, sino que es muy verdadera. Por eso es que el bautismo no es llegar y decir, hermanos, todos somos el cuerpo de Cristo. No. Piensen que la Pascua el Señor la celebró por sus discípulos, no por las multitudes que lo seguían. Pero el asunto ahora es para nosotros. Ser bautizado en el cuerpo de Cristo tiene ciertas características. El cuerpo de Cristo no tiene levadura, ¿verdad? Digan amén, a ver si, Amén, amén. si me están entendiendo. Amén. No tiene levadura. Si usted forma parte del cuerpo de Cristo y usted tiene pecado, usted tiene levadura. Y está leudando todo el cuerpo. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por ejemplo, estamos en 1 Corintios. Vamos a volver aquí al 12, pero vamos al 5. Capítulo 5, la misma carta. Capítulos. Capítulo 5 de la misma carta, 1 Corintios. Aquí trata desde el versículo 1 el caso de un varón en la iglesia de Corinto que está en fornicación con la mujer de su padre. Desde el versículo 1 narra eso, ¿verdad? Bien. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vean, se está refiriendo a una vida que está en pecado, pero le está diciendo a toda la iglesia, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, toda la iglesia está en pecado por causa de uno. Es decir, ¿cómo el cuerpo de Cristo puede tener pecado si Cristo no tiene pecado? Entonces, ¿cómo yo puedo ser parte del cuerpo de Cristo si estoy pecando? ¿A ver? Entonces, vean, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Están diciendo ustedes tienen levadura. Entonces, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Luego es necesario considerar estas cosas cuando uno habla de ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso la misma carta en el capítulo 11 nos dice que al participar de la cena uno debe discernir el cuerpo de Cristo. Discernir, examínese cada uno a sí mismo si está en la fe. Y si no está bien, entonces reconcíliese con el Señor. Amén. Confiese su falta, confiese sus pecados, pídale perdón al Señor. Pero el cuerpo de Cristo no tiene levadura. No puede usted participar de esta celebración si está pecando. ¿Ve? Entonces, insisto, no es llegar y tomar livianamente la iglesia del cuerpo de Cristo. No está entendiendo lo que realmente dicen las Escrituras. Les dije, vamos a volver al capítulo 12. Vean esta característica del cuerpo de Cristo. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se duele. Se da cuenta que hay una unidad, que no es que estemos amarrados, pero hay una unidad que el Señor ha producido de tal manera que me afecta el dolor de mi hermano. Me afecta el estado en que está otro hermano, porque somos el mismo cuerpo. Ahora, ¿qué pasa la otra parte? Y si un miembro recibe honra, Amén. todos los miembros con él se gozan. Entonces, el cuerpo de Cristo está unido en amor. ¿Ya? Y si esa realidad en la iglesia, por ejemplo, en vez de tener amor, tenemos murmuraciones unos contra otros, que este hermano no me simpatiza, ese no es el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Amén. Entonces, esto de ser bautizado en el cuerpo es como uno va creciendo para llegar a ser realmente parte del cuerpo de Cristo. Dicho eso, otra característica del cuerpo de Cristo es lo individual de cada miembro, porque ustedes verán su cuerpo humano, y en su cuerpo humano no tienen un solo miembro. Tienen ojos, tienen oídos, tienen boca, tienen olfato, y sucede que todos los miembros tienen una función diferente. Y dice la Escritura aquí, así también el cuerpo de Cristo. Luego, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, es decir, cada uno tiene una particularidad que lo hace diferente al otro, para que haya un cuerpo. De lo contrario, hay una masa inerte. Es decir, no tengo nada, no. Y aquí es donde vienen los problemas mayores de identificarse con el cuerpo de Cristo. Si a uno le preguntan, hermano, pero ¿cuál es el don que tú has recibido de Cristo? Y ahí empieza el... Bueno, entonces, ¿qué miembro eres? Y aquí empieza a nombrar miembros. Por ejemplo, dice, y a unos, en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y uno podría decir los que profetizan, los que interpretan lenguas, etc. Es decir, ¿cuál de todos esos dones he recibido yo? Y después ustedes pueden leer Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 4, versículo 10, donde dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Luego, ¿cómo pudiera yo ministrar a los otros si no sé siquiera qué es lo que he recibido? A lo mejor no he recibido nada. Entonces, el cuerpo de Cristo implica todas estas verdades que si no están... Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 12. Todo esto entonces el Señor nos vaya permitiendo entender una diversidad de bautismos que van perfeccionando nuestra vida, que nos van llevando a alcanzar cosas que no tenemos. ¿Me entiendes? Y como iglesia podemos reconocer que no somos el cuerpo de Cristo así como estamos, por decir. Entonces, amén. ¿Cómo llegamos a eso? Necesitamos crecer, necesitamos ser lavados, purificados. Todo eso implica, primero, visión, a dónde tengo que ir, y luego misión. Amén. Vamos. Hay que alcanzar esto. Bien, capítulo 12, versículo 3, justamente nos llama a ubicarnos realmente en lo que somos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no tenga más alto concepto. Es decir, ¿qué se cree uno que es? En el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es? Entonces, y dice, bueno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí es donde uno se está examinando. ¿Sí? A ver, ¿tengo el don de profecía? Si no lo tengo, recuerden que estaba hablando de no tenga más alto concepto. Supongamos que uno estaba por acá arriba y decía, no, yo soy grande ya en el Señor, yo he crecido. Amén. Si no tiene profecía, baje un poquito la vara. Amén. No está aquí arriba, está acá. Luego dice, o si de servicio, en servir. Servir es una vida que tiene una inclinación a siempre estar viendo dónde hay necesidad y sirve. No está esperando que le digan, hermano, puede hacer. No. El don de servicio es que es como ve cosas que los demás no ven. Dice, aquí se necesita hacer algo, aquí hay que corregir, aquí hay que ayudar en esto. En fin, ese es el don de servicio. Si uno no lo tiene, entonces baje un poquito la vara, más abajo. Ya. Luego dice, el que enseña en la enseñanza. Oh, sí, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. El que enseña en la enseñanza. Fíjese la importancia de ubicarse. Les voy a decir una cosa de lo que es la iglesia tradicional. Yo creo que me van a entender. Generalmente, el pastor en la iglesia tradicional las tiene que hacer todas. ¿En qué sentido? Obviamente tiene que enseñar, tiene que exhortar, tiene que animar, tiene que hablar de temas proféticos, y pudiera ser que no sea ni profeta ni maestro, pero la exigencia de la iglesia, bueno, pero no es el pastor. Pero si usted ve el cuerpo, verá que el cuerpo no tiene un solo miembro. Amén. Y el problema es que la iglesia está formada con una visión como una pirámide. El pastor está aquí arriba y todos los demás, el pueblo está abajo, y todos esperan el pastor que ore por mí, el pastor que me haga esto, el pastor que me haga esto. Y los demás parecían que no tienen ninguna responsabilidad, porque él es el pastor. Y ese no es el cuerpo de Cristo. Hay una diversidad de miembros,
y todos se ayudan mutuamente para la edificación del cuerpo. Luego, todos tienen responsabilidad, pero no todos tienen la misma gracia. O sea, algunos tienen gracia para la enseñanza. El problema de ¿qué pasa? Supóngase ya, el pastor tiene que responder preguntas tales como ¿cuándo viene el Señor? Y yo sé que el pastor no es profeta. Entonces, poniéndome en estos tiempos, ¿qué hace el pastor? Me hicieron una pregunta, yo no la sabía. Hermano, la próxima semana voy a predicar sobre el tema. Y se da una semana para meterse a YouTube. Y empieza a buscar el tema en YouTube. ¿Qué dice este? ¿Qué dice esto otro? A ver a cuál de todos me inclino, cuál me parece más correcto. ¡Pum! Y repito lo que dijo tal pastor de YouTube. Esa es nuestra triste realidad. Porque tenemos que ejercer dones que no tenemos. Capacidades que el Señor a uno no le ha dado. Pero hay que responderle a la iglesia. Entonces la iglesia se divide en calvinistas, arminianos, wesleyanos, en fin. Pero todo producto de que no se conoce el cuerpo de Cristo. Hoy día sí hay apóstoles, sí los hay. Sí hay profetas, sí los hay. El problema es que no son los que se autoponen el nombrecito, hey, yo soy profeta. No, esos no son. Pero primero la iglesia tiene que aprender a discernir qué es un apóstol, qué es un profeta. Un apóstol no es alguien que anda con una aureola que arriba, así, entonces todos van a saber que es apóstol porque tiene una aureola. Un apóstol es un hermano igual que usted y que yo, pero depende de la gracia que el Señor le haya dado. Entonces, reconocer que hay diferencia entre la profecía y la doctrina no es lo mismo. Entonces, un maestro se dedica a la doctrina, pero un profeta entra en el campo de la revelación. Y eso lo hace Dios, no lo hace. Por eso es que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Son dependientes del Señor, de la gracia que el Señor da. Bien, dicho eso, dice más. El versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero cada uno de acuerdo a la gracia que el Señor le ha dado. Pero no se meta a hacer lo que el Señor no le ha dado. No trate de hacer funciones para las cuales no tiene la capacidad para hacerlo. Por eso es que el cuerpo de Cristo es una variedad de dones que el Señor da. Y ahí entonces verán la importancia de ser bautizados en el cuerpo. ¿Ve? Otro bautismo. Y ahora, el bautismo en el Padre, citado por el Señor Jesús cuando dijo, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre. Es interesante entender esas palabras, discípulo. Discípulo es aquel que está dispuesto a seguir al Señor, dispuesto a renunciar a todo. Si no puede hacer eso, no es discípulo. Permítanme decirlo así, punto. No es discípulo. Es decir, el Señor nos mandó a ser discípulos. Si usted lee Lucas 14:33, verá, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cosa no se entiende de eso? Entonces, discípulo no es lo popular, no es que porque vienen 100 personas, 1000 personas a la iglesia, tengo 1000 discípulos. No es así. De esos 1000 hay que tratar de hacer discípulos. Si la persona porque viene a la iglesia no significa que es salva. El venir a la iglesia no salva a nadie. Lo que salva a una persona es la revelación de Jesucristo. Y eso solamente lo da el Padre. Juan,
Evangelio, no lo busquen. Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. La salvación es de Dios, no es producto. La iglesia no puede salvar a nadie. Nosotros podemos predicar la palabra, pero que alguien se convierta lo hace Dios, no lo hace el hombre. No es el mensajero, no es el predicador, es Dios que abre el oído, es Dios que abre el corazón, Dios es el que permite que la palabra entre al corazón, solo Dios lo puede hacer. Por eso dijo el Señor Jesús: sin mí, Nada. nada. Amén. Amén. Entonces, el bautismo en el Padre, si me acompañan ahora sí a Mateo 28, 19. Quizás yo no tengo las palabras más precisas en cuanto al lenguaje o, ¿cómo se llama esto? La ortografía, porque me estoy refiriendo al lenguaje castellano. Pero lo que trato de explicarles es que vean ahí el versículo, por tanto. Van a ver que tiene varias comas el texto completo. Por tanto, coma, ir, coma, y hacer discípulos a todas las naciones, coma, bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. ¿Por qué trato de hacer este énfasis? Es porque la coma separa. Es una separación entre dos cosas diferentes. Entonces, si dice bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, son dos bautismos diferentes. Y del Espíritu Santo es otro bautismo diferente. Pero ya, el bautismo del Hijo ya lo vimos. ¿Recuerdan? Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, es el bautismo en el Hijo. El bautismo en el Espíritu también lo vimos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y qué es el bautismo en el Padre? Eso es lo que quiero que tratemos de ver ahora. Pero es necesario, en este versículo, que el Señor permita que uno pueda recibir claridad. Lo primero son, aquí hay tres palabras que es necesario entender bien. Les decía, la palabra discípulos no es sinónimo de ir a la iglesia. La palabra discípulo es dada a alguien que está dispuesto a seguir al Señor Jesús dejándolo todo. ¿Y qué significa eso? No que tengo que dejarlo todo, pero Dios prueba los corazones. Amén. Yo le puedo decir al Señor: amén, Señor, yo estoy, mira, si tú, Señor, me mandas a irme a otro lugar y tengo que abandonar mi familia, amén, Señor, estoy dispuesto a hacerlo. Señor, si tú, lo mismo, me llamas y tengo que dejar mi trabajo, amén, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y ustedes pueden recordar el caso del joven rico. Díganme que el joven rico no quería ser salvo. Él se acercó al Señor para decirle qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Y el Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? Sí, le dijo. Bueno, en otro de los evangelios dice, ¿cuáles? Como haciéndose el... Sí. Como que no entendió mucho. ¿Cuáles? Bueno, dice, no matarás, no adulterarás. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vean, no era un ladrón, no era un fornicario, no era... No, uno podría ser una persona decente, una persona recta. Y pregunta a él, ¿qué más me falta? Solo una cosa. ¡Qué poco! Una cosa nomás. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Ese joven que tenía muchas posesiones se puso triste, se dio media vuelta y se fue.
Pero esa palabra no era solo para ese joven. Sucede que los apóstoles dejaron sus barcas, Mateo dejó el cobro de los impuestos, todos dejaron todo y siguieron al Señor. Y hoy día uno visita las iglesias y habla de estos temas y pareciera que, ¿y ese evangelio de dónde salió? No, este es el evangelio. Si Jesús no vale para usted más que su propia vida, no podrá nunca ser su discípulo, verdaderamente discípulo. Todo lo que usted logre alcanzar en esta vida, lo va a perder por la muerte. Amén. Va a abandonar el mundo y nada de lo que usted haya logrado se va con usted. Amén. Pero si usted vive creyendo a la palabra de Dios, usted tiene vida eterna y todas las obras que usted haya hecho en Cristo le acompañarán para siempre. No es comparable lo que el Señor trajo con todo lo que usted haga. No es comparable. Luego, el que genuinamente ha conocido al Señor sabe que el Señor vale mucho más que todo lo que uno tiene aquí en este mundo. Y esos son los que están dispuestos a decir, sí Señor, yo quiero seguir. Es como decir que este es el motivo por el cual uno ha nacido. ¿Para qué estoy en el mundo? Es para conocer a Dios, que es el autor de la vida. Ese es el propósito por el cual el hombre nace y se muere, pero el que se muere conociendo a Dios no morirá jamás. Y esa es la gran diferencia con el que vive el Salmo como el 49 que dicen, comparan al hombre con las bestias. Vivieron pero no tienen idea para qué. Un animal vive y se muere. Vive. Y el hombre no fue hecho para ser una bestia, sino tiene un propósito, ser hecho a la imagen de Dios, lo cual es altísimamente glorioso. Amén. Sí, sí. Amén. Entonces, amado, esa es la palabra discípulo. Discípulo es una persona que ve al Señor Jesucristo y reconoce que Él es el tesoro más grande que hay en todo el mundo. Lo puede apreciar. Ya, eso como resumen de un discípulo. Pero ahora está la palabra bautizar. Si uno tuviese que decir lo mismo con otra palabra, ¿qué palabra pudiéramos usar si me lo podrían decir ustedes mismos? Búsquenme un sinónimo de bautizar. Sumergir. Sumergir. Perfecto. Repitamos los bautismos. Ir y hacer discípulos sumergiéndonos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa? ¿Qué será sumergir en el nombre de Jesucristo? Tener el carácter. Entonces, claro, vamos a ir a qué significa la palabra el nombre. Porque de repente uno dice todo esto de corrido así. El Señor dijo bautizándola en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero entendió algo que dijo el Señor? No, no es una frase mágica que si yo la digo, está bien bautizado. Y si digo en el nombre de Jesús, está mal bautizado. No, el Señor nos está enseñando una abracadabra aquí, algo mágico, así que si lo bautizo en los tres nombres, entonces significa que está bien bautizado. No está diciendo eso. Entiéndase esto. Bautizar significa sumergir, como dijo el hermano, o introducir. Sí, sumergir es introducir, es sinónimo. Amén. Bien. Pero la palabra nombre significa carácter o características. Entonces, yo el domingo les decía acerca de nosotros nos vemos personas y nos ponemos sobrenombre. Y el sobrenombre siempre tiene que ver con alguna característica que tenemos. Ajá. Entonces surge el flaco, el gordo, el chico, ya. Le pusimos el nombre. A veces son otras las características, pero me entienden, ¿no? Amén. El poner nombre a algo o a una cosa es para identificarla de otra. Seguro. Entonces queremos referirnos a algo y le ponemos nombre. El Señor usó mucho eso
Cuando, por ejemplo, Simón, te vas a llamar Pedro. Juan y Jacobo, los hijos del trueno. A Bernabé, porque conocemos al apóstol Bernabé. Bueno, su nombre es José. Y por José, uno se pregunta, ¿conocen al apóstol José? Ahora yo ya lo dije, tendría que haberlo dicho al revés. ¿Conocen al apóstol José? Casi nadie lo conoce. Pero a Bernabé, sí. Bueno, a Jacob, Dios le cambió el nombre. El chanto. Y le puso Israel. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Ve? Entonces, son tantas cosas que se pueden aprender solamente entendiendo el significado de la palabra nombre. Entonces, por ejemplo, el Señor varias veces les dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan, pedid en mi nombre. Entonces, ¿qué hace uno? Vea, casi todas las oraciones de la iglesia decimos, pedimos cualquier cosa y sellamos la oración en el nombre de Jesús. Y sentimos que estamos siendo bíblicos. Porque dijimos en el nombre de Jesús. El Padre tiene que hacerlo porque dije en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si uno entiende en el carácter de Jesús? Cambió. Cambia, ¿no? Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Lo que yo quiero decirle, si yo soy altivo y soberbio, pero digo y oro en el nombre de Jesús, el Padre oye la oración y dice, este no ha estado con Jesús. No lo conoce. No es decir, es estar en el nombre de Jesús. Lo que me abre las puertas, por decir, las puertas del cielo, es andar en su nombre. La evidencia al Padre de que lo que le estoy pidiendo me lo enseñó Jesús. Entonces voy al Padre en el nombre de Jesús. Padre, te pido esto, ¿por qué? Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aleluya. Entonces, si yo pido el Espíritu Santo al Padre, estoy orando en el nombre de Jesús, porque fue Jesús el que me dijo, pide el Espíritu Santo. Wow. Pero si voy en el nombre de Jesús, Señor, dame un auto más nuevo porque el que tengo está muy viejo. ¿Cuándo Jesús me enseñó eso? Entonces, como decir el Padre, ve la oración y dice, no, este es mentiroso, nunca ha estado con Jesús. Vea todo lo que implica entender el significado de la palabra nombre. Entonces, cuando yo vuelvo a leer esto con entendimiento, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos o introduciéndolos en el carácter del Padre, en el carácter del Hijo, en el carácter del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el Espíritu? ¿Cuáles son las características del Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Para recibir poder. ¿Para qué fue dado Jesucristo? Para que seamos hechos a la imagen de Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si ustedes recuerdan, hay un versículo que se usa mucho, porque es un versículo que nos bendice mucho. Romanos 8, 28 en adelante, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es una hechura, hay que ser hecho a la imagen de su Hijo. Así que cuando hablamos del fruto del Espíritu, es el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo está lleno de amor, de gozo, de paz, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter que debemos tener nosotros. Ese es el nombre.
¿Me entienden? Carácter, nombre. Entonces, yo no ando en el nombre de Jesús si ando en soberbia, si soy altivo, si soy envidioso, si soy avaro. No ando en el nombre de Jesús. Por eso la importancia de entender qué significan estas palabras que están aquí. Y ahora, en el nombre del Padre, ¿qué dice la Escritura del Padre? Conocer al Padre. No es repetir un concepto, es conocer al Padre. Este mismo Evangelio, sin tener que leerlo, una de las bienaventuranzas en Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted toma ese pasaje, si yo no he visto a Dios, es porque mi corazón todavía no está limpio. Porque dice: felices, dichosos, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿por qué no puedo ver a Dios? Porque mi corazón no está limpio. Y ahí viene ese: Señor, lávame, lávame. El lavamiento es otra obra que Jesús vino a hacer y que se conoce muy poco en las iglesias. Solamente se habla de la cruz, pero no se habla del lavamiento. Y la cruz es parte de la obra, pero el lavamiento también es parte de la obra. Fíjese, todos entendemos que sin cruz no hay salvación. Amén, amén y amén. Sí. Pero yo les digo, ¿y sin resurrección hay salvación? No. Entonces la resurrección es tan importante como la muerte de cruz. Pero, ¿y si en toda la enseñanza que hizo el Señor a sus discípulos hay salvación? ¿Se puede dividir a Jesús solamente me importa la cruz? No. Fíjese, el Señor, la última cena, tomó un platillo, ¿cómo se llama? Un lebrillo, dice el texto, pero no es una palabra muy común entre nosotros, pero un lavatorio. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y llegó a Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y el Señor le dice: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Con eso debiera bastar para nosotros. Debiera bastar. Si el Señor lo dice, no lo entiendo, amén, Señor, no lo entiendo, lo voy a entender después, amén. Pero Pedro era Pedro, y le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo esta palabra: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Para que vea el valor del lavamiento. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y la pregunta es si nosotros nos dejamos lavar. Entonces, cuando usted ve la descripción de la iglesia, hoy día nosotros vemos cientos de iglesias, pero la iglesia singular, la verdadera, la que es la esposa de Jesucristo, Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, la describe así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. La iglesia tiene que ser lavada para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermano, hay que mirar más allá de la iglesia local, más allá de... tenemos una meta que alcanzar, y por eso es tan importante el crecimiento espiritual. El crecimiento. Toda la obra que hizo Jesucristo es perfecta, no le falta nada, pero tampoco le sobra nada. Si solamente pongo mis ojos en la cruz y descuido el lavamiento, voy a seguir pecando constantemente. Porque el pecado está en el corazón, y el corazón necesita ser lavado. Y si no me dejo lavar,
Constantemente va a estar por Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. ¿Y por qué sigo pecando? Porque no me dejo lavar el corazón. Amén. Para que vean la importancia de esta cosa. Entonces, vamos, el objetivo del discipulado es el conocimiento del Padre. Fíjense, ya que estamos en Mateo, les voy a pedir, vayan al capítulo 11. Y aquí voy a pedir que participemos un poco, a ver si alguien puede leer el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Observen ahí, tenemos un misterio. Un misterio. Nadie conoce al Hijo. Lo más normal es que si yo pregunto, o si cualquier persona les pregunta, ¿usted conoce a Jesucristo? Lo más probable es que diga que sí. Curiosamente el Señor dice, no me conoce. Pregúntese si alguno de nosotros pudiera conocer más al Señor Jesús que lo conoció los apóstoles, que anduvieron con Él codo a codo. Se calcula que por 3 años viajaban con Él, comían con Él, dormían con Él, todo lo que hablaba lo oían, veían su conducta, veían su forma de vivir, todo. La última cena, nuevamente, lo que cité del lavamiento de pies fue en el capítulo 13 de Juan, ahora en el capítulo 14, el Señor les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Felipe, uno de los apóstoles, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos va. Como diciendo, no preguntamos más, muéstranos al Padre y basta. Y el Señor Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Señor, pero esto lo voy a poner yo. Señor, pero te estoy preguntando por el Padre. No me has conocido, Felipe. La pregunta es, Felipe, Señor, yo te insisto, Señor, te estoy preguntando por el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Obviamente no lo entendieron, y etcétera. No espere explicaciones. Yo no doy explicaciones de cosas que son reveladas por el Espíritu. Sí, sí. Aquí no hay un dogma. Yo no les voy a decir Jesús el Padre. No digo eso de ninguna manera. Pero son palabras que tienen que ser reveladas por el Espíritu. Pero vean, es un misterio. Los apóstoles en la última cena preguntando y el Señor diciendo, ustedes no me conocen. Y uno cree que lo conoce, uno anda así, no, si yo conozco al Señor Jesús, no lo conocemos, Él es más grande de lo que usted piensa. Sí, sí. Entre más le conozco, más pequeño me siento. Lo único que le puedo decir es eso. Entre más le conozco, más lejos me siento. Amén. Entonces, frente a esto que está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Entonces lo subrayo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Así que el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, pero es un misterio cerrado. Y ahora dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera. Y eso es, revelación no es enseñanza. Amén. No
cosa de, hermano, explíqueme entonces cómo es el Padre, o quién es el Padre. No, esto es revelación. Y la revelación no la da uno, la da el Padre. Pero en este caso dice el Hijo revela al Padre. Es quitar un velo, amados, hay un velo que el hombre tiene y que no puede ver. Y el único que puede quitar ese velo es el Señor. Amén. Entonces, no es cosa de dogmas, no es cosa de repetir cosas. Señor, si no te he conocido, si no te he visto, amén, no te he visto, punto. No trate de entender lo que el Señor no ha permitido que entienda. Lo que necesita, Señor, lava mi corazón, limpia, porque los de limpio corazón te verán. Ahora, veamos otro ejemplo. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Recuerdan Juan 3:16? Yo creo que se lo saben de memoria. Espero. ¿Ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora, si uno preguntase a tener vida eterna, ¿y qué es la vida eterna? ¿Qué es vida eterna? La respuesta la tienen aquí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús esté orando por sus discípulos si estuvo 3 años con ellos? ¿Cómo no le conocieron? Está orando para que le conozcan, hermanos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Prácticamente al terminar la oración, si ustedes saltan al versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Entonces empieza, miren las cosas que cuando, si entendemos esto, vemos cómo la iglesia se debate en vanidades. Porque empezamos a discutir si se debe decir Jesús o Yeshua, Yahweh o Jehová, ninguna vocal, sino que las 4 letras del tetragrafón, como si ese fuera el nombre. Les he dado a conocer tu nombre. ¿A qué les habrá dado a conocer? Que se dice Jehová. Descubrí, este es el nombre de Dios, Jehová. ¿Se dan cuenta las vanidades en las cuales muchas veces ustedes pueden ver pleitos en YouTube? Amén. Para confusión de la iglesia. Amén. Les he dado a conocer tu nombre. ¿No? Uy, ¿cuánto se demoró en decirles que era, no sé, Jehová, que era Yahweh, Yahvé? ¿Cuánto se demora uno en decir, si eso fuera el caso, ¿cierto? No, el nombre de Dios exacto es este. ¡Pum! Y miren lo que dice aquí. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. No está hablando de un nombre en el sentido, ¿cierto? Yo me llamo Adolfo, Darío. No, el nombre es su carácter. ¿Cómo es Dios? Y empieza, y eso es revelación. Revelación. Les he dado y lo voy a seguir dando a conocer. Amén. Gloria a Dios. Es una revelación que va en aumento. El nombre. Entonces, ahora, otro pasaje, por favor.
en Colosenses, aquí en el capítulo 2. Dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Observen eso. Quiero que sepáis. No es que ahí comenzó la lucha. Pablo tenía una lucha, no con la iglesia, sino por la iglesia, pero su lucha es con el maligno. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y cuando dice y por todos los que nunca han visto mi rostro, incluye nuestras vidas. Amén. Una lucha. ¿Por qué razón? Porque la iglesia con toda facilidad se sale del camino. El camino es conocer al Padre. Y la iglesia se entretiene en cuantas cosas, como les decía, discusiones, que uno dice una cosa, que otro dice la otra, o no, que a mí el Señor me llamó para servir. Sí, hermano, pero mire, vamos a tener un retiro para estudiar las Escrituras. No, no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado sirviendo al Señor. Ese no es el camino. El camino no es servir, el camino es conocerle. Entre más le conozco, mejor le podré servir. Amén. Pero si yo por el servicio dejo de conocerle, mi servicio nunca será exacto, nunca será perfecto. La prioridad es conocerle. Cuando usted conoce, entonces sabrá qué es lo que Él quiere y podrá ofrecerle lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la iglesia, aquí me siento en cierta libertad de poder decir cosas que en otro lado no me siento en libertad de decir? ¿A alguien le gusta el mexicano y canta corridos mexicanos porque quiere servir al Señor? A otro le gusta el rap y entonces quiere servir al Señor con el rap. Y así puede ponerle cualquier cosa de su corazón, de su gusto. Y el Señor dice: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sí. Señor, yo te quiero dar lo mejor de mí. Malo. No hay nada del hombre que Dios se pueda agradar. Amén. Nada. Pero si yo lo hago con todo mi corazón, ¿y qué dijo el Señor? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No, no es lo que tú sientes, no es lo que viene a tu corazón, es su palabra. Su palabra es espíritu, Dios es espíritu, Dios no quiere cosas del alma. El alma es la que está sucia. Entonces, Dios no envió a su Hijo al mundo para que yo le sirva. ¿Qué necesidad tiene Jesucristo de mí? El que está por sobre todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, como dice Filipenses, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, en esa posición vino al mundo para que yo le sirva. Pero, por favor, hermano, si esto es ser demente, ¿cómo va a venir Él al mundo para que yo le sirva? Él vino a servir. Y generalmente la iglesia no se deja servir porque, Señor, yo quiero servirte, Señor. Y el Señor dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces vea la confusión de la iglesia. Frente a esta realidad tenemos un ejemplo de las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. El Señor va de visita a la casa de Marta, ahí están las dos hermanas, y
Aquí voy a decir lo que me imagino, porque no está escrito. Pero cuando uno recibe una visita, y así una visita tan importante como la del Señor Jesús, entonces me imagino que Marta corrió a la cocina, como en nuestros tiempos aplicando las cosas. Corrió a la cocina, a ver qué le preparo, cómo lo atiendo, ¿cierto? Yo tengo que servir al Señor con lo mejor que tengo. Y María se sentó a los pies del Señor Jesús a oír su palabra. Entonces imagínense cómo estaba Marta en la cocina. Que tengo que preparar esto, no sé, hacer esto, lo otro. Llega un momento en que, enojada, se presenta donde el Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Está loca. Y el Señor le dice, no a María, sino a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una servía, la otra perdía el tiempo a los pies del Señor, oyendo su palabra. ¿Cree usted que perdía el tiempo? Ahora, pasaron los días, pasó el tiempo, una semana más, a los pocos días, menos de una semana, el Señor iba a ser crucificado. Y vino, y le hicieron una cena allí, estaba Lázaro en la mesa, ya resucitado. Le hacen una cena, Marta seguía sirviendo, y de pronto aparece María con un frasco de alabastro, Gloria. altísimo precio, Gloria. y va y lo derrama sobre la cabeza del Señor. Y Judas instigó a todos los apóstoles, porque todos dijeron lo mismo: ¡qué desperdicio! Cuando esto se pudo haber vendido en 300 denarios y dado a los pobres. ¿Cómo lo derrama? Bueno, ahí la escritura dice que Judas era el tesorero del grupo, el que tenía la bolsa y que sustraía de lo que se echaba ahí. Era un ladrón. Por eso le interesaba el dinero. Y el Señor les dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Buena obra me ha hecho, porque se ha anticipado a ungirme para mi sepultura. Ningún apóstol sabía que él iba a ser sacrificado, y esta María lo ungió para la sepultura. Wow. Revelación. Te lo he dicho. Y la mujer es tipo de la iglesia, así que considere una iglesia que en vez de afanarse en muchas cosas, se dedica a sentarse a oír su palabra. Esa va a ser la iglesia que realmente va a crecer, va a ser lavada, va a recibir revelación, entendimiento. ¿Por qué? Porque está a los pies del Maestro, oyendo su palabra. Entonces, la lucha aquí, lucha, ¿por qué? Es como decir: iglesia, por favor, déjate de celebrar el día de la madre, el día del niño, el día del amigo, el día del compadre, déjate de hacer vanidades. Pierdes el tiempo. Lo que necesitas es oír su palabra. No congregarse para cosas que parecen bonitas, que simpáticos. Mira qué lindo como celebramos a los niños en el día del niño, celebramos, no sé, cuánto día inventa el mundo y lo traemos a la iglesia para celebrar. Y todo eso es una lucha. ¿Cómo sacar de la iglesia estas cosas, hermano? ¿Cómo? Por favor, entiendan la importancia